Amén, amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 16, hermanos. Génesis capítulo 16. Y vamos a hablar hoy, este estudio lleva por título Alejados por el pecado. Alejados por el pecado. Y vamos a ver este pasaje, hermanos, y vamos a leer los primeros 3 versículos para ver cómo el hombre, hermanos, aunque tenga la promesa de Dios, el hombre aunque sea fiel a Dios y sea de los hombres con más fe, vean, hermanos, que aún la fe puede fallar otra vez, como hemos estado viendo en la historia de Abraham, que es un cuchillo de 2 filos. O sea, Abraham va creyendo en el poder de Dios y luego otra vez tiene sus pruebas, tiene sus luchas y va flaqueando. Aquí es una de las flaquezas más grandes, hermanos. Y bueno, hay algunas doctrinas. Vamos a leer esto, hermanos, versículo 1 al 3. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Siéntense, hermanos. A veces la Biblia tiene historias tan extrañas que dice uno: ¿leí la Biblia o leí otro libro? Pero quiero, hermanos, introducir a lo mejor, nada más brevemente, nada más recordar la historia del hijo pródigo. Y en esa historia del hijo pródigo, usted ya la conoce. Nada más vamos a recordar un poquito este padre de familia, una familia bien, ¿verdad? Y es lo hermoso, hermanos, de la palabra de Dios, que va uno a través de la Biblia y va encontrando unos temas y doctrinas. Y hoy encontramos un tema doctrinal de la familia, y cuánto nos hace falta aprender de la familia, cómo ser una buena familia, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, etc. Y aquí se nota, hermanos, los beneficios de una familia que sirve a Dios y las consecuencias que tiene una familia cuando se apartan del camino. Y aquella familia del hijo pródigo que narra Lucas, ustedes se dan cuenta que es el padre de sus 2 hijos y están en prosperidad. De repente uno de los hijos se desespera, le entra la desesperación, las ansias, y dice: ¿sabes qué, padre? A mí mejor dame mi herencia y yo voy a disfrutar de la vida. El padre no se la niega, le dice: ahí está, adelante. Aquel joven o aquella persona, el hijo pródigo, se llama hijo pródigo porque se va de su casa, se sale del camino y malgasta su hacienda, malgasta su herencia. Le sirve para unos buenos años, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, la vida y la juventud es temporal solamente. El que se aleja del Señor va a disfrutar aparentemente
unos años, un tiempo, unos días, pero luego enseguida va a venir el hambre, es lo que enseña. Va a venir la calamidad, van a venir los problemas, van a venir las consecuencias. Y en esa historia del hijo pródigo, hermanos, es muy similar aquí a la que pasa con Abraham, por eso la toqué. Porque enseguida vino el hambre, este muchacho se quedó sin nada y tanta hambre que tenía que vio unos puerquitos por ahí comiendo su comida y dice, oye, si yo tuviera un poquito de esa comida de los puercos. Fíjense, hermanos, se olvidó tan rico y tan divinamente que vivía con su padre, que ahora deseaba lo más vil que estaba allá en el mundo. Pero gracias a Dios que volvió él en sí y dijo, bueno, me levantaré y volveré. Es lo que llamamos el retorno del hijo pródigo. Eso es importante, hermanos. Siempre orar por los hijos pródigos de la iglesia. ¿La iglesia tendrá hijos pródigos? Tenemos no solamente hijos carnales pródigos, pero hermanos, ¿verdad? Que necesitamos siempre orar por ellos para que regresen al camino y recordar esto. Bueno, ahora regresando a esta historia de Abraham, quiero que veamos 4 acciones que tiene que hacer el cristiano sobre el pecado, hermanos. 4 acciones. Y que esto nos sirva a nosotros para conocer la gravedad del pecado. ¿Sí? Que el pecado trae consecuencias, es grave. ¿Sí? Aunque no nos vean nuestros hermanos, aunque no lo sepa el pastor, aunque digamos, ya la hice, el pastor no se dio cuenta. Nadie sabe, tú calladito, no vayas a decir nada porque nos metemos en problemas. Por eso leímos el Salmo 139. Vamos a ver las 4 acciones, hermanos, que aquí se muestran. Primeramente, de los versículos 1 al 4, notamos, hermanos, la descripción. ¿Recuerdan ustedes qué le había prometido Dios a Abraham? Capítulo 12, versículo 2 dice, haré de ti, esta es la promesa de Dios, una nación grande, Abraham. Recuerdan que es una promesa casi imposible, ¿no? O sea, imposible totalmente para el hombre. Pero la hizo Dios. No se la prometí yo, ni haré de ti una nación grande. Y recuerden que si Dios lo dice es porque es poderoso para hacerlo. Luego, capítulo 15, el capítulo que vimos la semana pasada, no temas, Abraham. Abraham, hermanos, estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa con esa nación grande? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa, o yo soy tu galardón sobremanera grande, en grande manera, yo te voy a galardonar, no temas. ¿Cuántas veces tememos nosotros de que la promesa de Dios suena tan imposible, como decimos por ahí, suena tan hermoso como para ser verdad? No temas. Dios promete, hermanos. Dios promete lo que nos ha dicho en su palabra. Pero vean, hermanos, enseguida notamos cómo Abraham comenzaba a decaer en su fe. A pesar de que en el capítulo 12 dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y de ahí, hermanos, vino la justificación por fe. Dice en el capítulo 15, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? O sea, ¿cómo le vas a hacer siendo así que yo soy sin hijo? Incluso le muestra a Abraham, le quiere mostrar a Abraham la solución a Dios. En el capítulo 15 que vimos, bueno, yo tengo este mayordomo en mi casa, este Eliezer, el Damaseno. O sea, Abraham dice, voy a hacer de ti una nación grande, pues a lo mejor la harás, ¿qué te parece? En mi mayordomo. Es de mi casa. Si él crece, yo tendré esa bendición
de tener descendencia como las estrellas del cielo. Y Dios le dijo, no, mira que no, dice Abraham, mira que no me has dado descendencia, mi heredero es este nacido en mi casa. Muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas a Dios, hermanos. Vamos a empezar a hacer esto, a empezar a hacer el otro, para solucionarle las cosas a Dios, porque la promesa que hizo, se brincó la barda. O sea, está bien que Dios es poderoso, pero yo no creo que lo que dijo lo vaya a hacer. Y Dios, vino la palabra de Dios a Abraham, le dijo, ¿recuerdan? No te heredará sino el que salga de tu cuerpo, de tus entrañas, Abraham. Órales. Entonces Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Pero ahora, hermanos, en estos versículos, ¿recuerdan? Ellos tienen esta promesa, la promesa es tan excelente que se desesperan. Primero vamos a ver la desesperación. Eso causa pecado cuando nos desesperamos. Cuando hay impaciencia, hermanos. ¿Cuántos son impacientes aquí? No me digan. Porque aquí todos salimos de impaciencia, nos sobra la impaciencia, ¿verdad? Pero noten, hermanos, eso acarrea el pecado, porque debemos de esperar en el Señor pacientemente. Dice, si el Señor dijo, haré de ti una nación grande, bueno, esperar. Pero noten, a Sarai le pareció bueno ser la madre de muchedumbre, ¿verdad? ¿Y qué hizo Sarai? Vean, hermanos. Dice, no le paría, ella tenía una sierva egipcia. Pues ¿qué te parece? Aquí está mi sierva. Y noten que el versículo 2 y 3 dice que al cabo de 10 años que Abraham ya estaba ahí en esa tierra de Canaán. O sea, el Señor le promete algo y pasan 10 años y nada. Y pues entonces, ¿qué escuchaste? ¿Estarías sordo, Abraham? ¿Escuchaste bien? No, pues me dijo que de mis entrañas iba a salir. Eliezer no va a ser el heredero. Me dijo que de mis entrañas. Pues entonces ahí está. Toma mi sierva. Duerme con ella. Ahí está la respuesta. Lo hubiéramos pensado antes, Abraham. No. Es que el Señor no le había dicho que de Sarai. Todavía no le dice, Sarai va a tener un hijo. Eso va más adelante. Vuelve usted la siguiente semana y lo vamos a ver. En el capítulo 18, 2 semanas más. Pero noten, hermanos, que ellos se desesperan y cometen este pecado. O sea, se concuerdan, hermanos, duerme con ella, aquí está mi sierva, y quizá tendré hijos de ella. Y noten cómo, sin tirarle a mis hermanas, ¿verdad? Sin atacarlas muy fuerte ahorita. Pero vean el versículo 2. Y atendió Abraham al dicho de Sarai, igual que cuando Adán atendió el dicho de Eva. O sea, sin ofender. Pero a veces las hermanas nos meten en tantos problemas. Pero ahí vamos nosotros, ¿verdad? A hacerles caso. No, en serio. Abraham, hermanos, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Guiar a su esposa, ser un marido. ¿Ya vieron la importancia? Porque Dios dijo, la cabeza del hogar es el hombre. Porque las mujeres se les van a ocurrir cosas tan extrañas. O sea, yo creo que a ninguna de mis hermanas se le vaya a ocurrir algo así. Pero, pues de ahí para abajo. Entonces, el hombre debe de ser un hombre, debe de guiar, debe de conocer la palabra de Dios. Por eso mis hermanos debemos conocer la palabra de Dios para ser cabezas en el hogar y guiar a la familia a la bendición de Dios. No. Y vean, estamos hablando del patriarca Abraham. También no le quiero tirar aquí a Abraham porque es el padre de la fe. Pero vean cómo aún el padre de la fe dice, pues está bien. Y no porque tuviera lujuria o algo. Él quería la promesa de Dios. Digo, tener un hijo. Eso es lo que más deseaba él, tener un hijo.
Bueno, pues adelante. Entonces se convienen y dice que al cabo de 10 años, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva. Y esto era una costumbre, hermanos, de la época, ¿verdad? Que las mujeres que eran estériles podían tomar a sus esclavas y tener hijos en ellas. Era una costumbre pecaminosa, en contra de Dios. Esto es adulterio. No vayan a pensar, adulterio no era adulterio. No, adulterio es adulterio todo el tiempo en la Biblia. Dios no se muda. ¿Sí? Él no cambia, Él instituye el matrimonio y esto es pecado. Pero, entonces, vean el número 2, las consecuencias de esto. Hay que ser pacientes, hermanos. Vean en el capítulo 4, versículo 4. Entonces cohabitó con Agar, la cual concibió. Les resultó el plan. Y cuando vio que había concebido, este es Agar. Ahora noten lo que pasa en las consecuencias. Agar, que es la sierva de Sarai, comienza a verla con desprecio a su señora. Tú ya no eres mejor que yo. Yo sí puedo tener hijos. Dios sí me ha bendecido. ¿Y qué hace Sarai? Bueno, sin querer retirar a mis hermanas otra vez, siempre la culpa la tiene el hombre. Oye, ¿ves? Por tu culpa. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. ¿Sí? Y esto es clásico en el pecador, hermano. Clásico. O sea, si un pecador no arrepentido no le echa la culpa a otra persona, entonces no es pecador arrepentido. No arrepentido. El que se arrepiente es el que toma su culpa. Fíjense que cuando un pecador dice: si es mi culpa, va por buen camino, es una gran señal de que el Espíritu Santo está trabajando en él. Pero cuando empieza con sus excusas y pretextos, esos no hay, ¿verdad? ¿Qué es eso? Excusas y pretextos. Cuando un pecador empieza: no, pero es que no es mi culpa, es que a mí me obligaron, y empieza a decir 1,000,000 de cosas. Hay que orar al Señor, porque ese no está arrepentido, ese está buscando. Y vean, Sarai hace lo mismo. Dijo Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno. Dice: y vienes embarazada, mira con desprecio, mírala. Ahora me está despreciando, soy su señora, haz algo, Abraham. Y dice, y noten también, pone a Dios adelante. Yo pongo a mi Dios delante. Juzgue Jehová entre mí y ti. Dios está delante. Mi Dios conoce que lo hice sin afán de ofender a nadie. Eso es clásico en el pecador no arrepentido. Recuerden, porque el que se arrepiente enseguida dice como David: he pecado, estoy delante de Dios, y que se haga la voluntad de Dios en mí. Y es cuando el Señor, hermanos, observa el arrepentimiento. Y recuerden, Dios es misericordioso y piadoso. Jonás, hermanos, Jonás le dolió mucho, se enojó, dijo: no, es que Dios es misericordioso. Y si estos ninivitas, por muy idólatras que sean, se arrepienten, Dios los va a perdonar. Mejor no les predico. Mejor me voy, que les predique otro. Y Dios es misericordioso. Entonces esto nos enseña, hermanos, no es que estemos promoviendo el pecado, ¿verdad? No, lejos sea, alejémonos del pecado, pero confesemos diariamente nuestro pecado. Somos culpables. La Biblia quiere culpables, pero arrepentidos. Y el Señor se digna misericordia. Y aquí vinieron las consecuencias, hermanos. Abraham le dijo a su esposa Sarai: bueno,
pues si te está provocando, si te está menospreciando, dice, es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que quieras. Entonces, ¿qué hace Sara? Se empezó a desquitar, la humillaba, la oprimía. Tanto, hermanos, que dice la Biblia que Agar huyó de su presencia. Dijo, mejor aquí corrió que aquí quedó. Yo ya no aguanto a esta mujer. Y fíjense, preñada. Entonces, noten que un hogar tan estable como el de Abraham, un patriarca como Abraham, que tenía un hogar bien, perfecto, que no, pues es un hogar ejemplar. Vean en qué problemón se metieron. No es por ser tan desesperados y no esperar en Dios. Hay que esperar en Dios en oración, hermanos. Confiar en las promesas de Dios. Así que vamos a ver el siguiente, la reprensión. Vean ahora lo que Dios hace. Y esto es algo bueno, que Dios está viendo y se encarga, hermanos, de nuestros hogares. Cuando ve este asunto tan difícil, vean el versículo 7. Agar se había ido y aquí ya el escritor, hermanos, va a dejar de hablar de Abraham y Sarai y ahora se va a concentrar en Agar, en la sierva, en aquella mujer que ahora tiene un hijo de Abraham en su vientre. Dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino al sur. Y vean, hermanos, lo que le dice Dios, el ángel de Dios primeramente, a Agar. Vean, hermanos, Agar, sierva de Sarai. Noten las palabras que usa el ángel. Agar, sierva de Sarai. ¿Qué quiere decir? Eres sierva de Sarai. ¿Qué haces acá? Eres sierva de Sarai. ¿Por qué la empezaste a menospreciar? ¿Por qué te pusiste tan altanera con ella? Porque ya estabas preñada, ahora ya la desprecias. Recuerda, eres su sierva. No pierdas tu lugar. Y noten la pregunta que le hace el ángel. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Dios, hermanos, usa estas preguntas siempre al pecador cuando se sale del camino. ¿De dónde vienes? Adán, cuando había pecado, ¿qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Y dónde estaba Adán? Ahí desnudito tras un bush. ¿Es que me escondí? Cuando Caín había matado a su hermano Abel, ya lo vimos, ¿qué le dijo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Ay, pues que yo tengo que estar cuidando a mi hermano. ¿Dónde estás? Estás huyendo de tu deber. Agar, sierva de Sarai. Tu deber es estar sumisa a Sarai. Y luego le dice, ¿a dónde vas? O sea, estás huyendo de tus responsabilidades y estás yendo, y cuando dice la Biblia que iba camino al sur, es que Agar, como era egipcia, estaba yendo hacia Egipto. Oh, ¿estás yendo a Egipto? ¿Quieres irte otra vez a esa idolatría? ¿Quieres irte otra vez a ir allá al pecado? Es que huyo de delante de Sarai, mi señora. Ya cuando Agar escuchó la palabra de Dios, hermanos, ahí ya se da uno cuenta de que Agar comienza a entender y a recibir el consejo de Dios. No dijo, pues vengo de allá de esa Sarai que pues, hubieras visto cómo me trató. No, vengo huyendo delante de Sarai, mi señora. Se empezó a reconocer su lugar, ¿cierto? Entonces, hermanos, vean el versículo 9, le dijo Jehová, el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Qué difícil, hermanos. ¿Vieron el versículo 9? Vuélvete allá con tu señora y ponte sumisa a su mano.
Hermanos, qué gran enseñanza. Por la desesperación vienen consecuencias, ¿y qué decimos? Mejor ya hay que quede. Yo mejor me voy, este problema está muy fuerte, vámonos. ¿Sí o no? Así reaccionamos. Así reaccionamos. Ahí vamos al desierto ahí. Y Dios nos deja. Dios no nos detiene. Nos deja. Y ya cuando está en ese desierto ahí solo, Agar, ¿dónde andas? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Es cuando Dios nos llama, hermanos. Nos llama con amor. Quiere que regresemos a nuestro servicio, a nuestro deber. Un cristiano, que volvamos a la oración. ¿Hemos dejado la oración? Sí, lo hemos dejado. Debemos de volver a la oración. Debemos de volver, hermanos, al servicio de Dios. ¿Sí? Con aquel ímpetu con el que cuando nos bautizamos y decíamos, yo quiero ser el primero en la banca de hasta adelante. Pobre banca de hasta adelante. Ya. Está triste la banca de adelante. Hermanos, ahora el Señor dice, ve y ponte sumiso. Y esto es lo que no creemos de la Biblia. Es que la Biblia no puede ser eso. Ese es el cristianismo, hermanos, verdadero. Eso es cuando se predica el cristianismo verdadero. El que se humilla será ensalzado. No, pues yo creo que ahí la Biblia sí mejor se equivoca. ¿Ustedes qué opinan? ¿No será al revés? Entonces, ¿por qué lo hacemos al revés? Fíjense, estamos hablando de la sierva Agar egipcia. Ella se volvió, hermanos, retornó. El que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza va a caer. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 5, vayan conmigo ahí tantito, hermanos, para hablar de este gran acto que hizo Agar. Es la palabra de Dios, es el consejo que le dio Dios. Dios no le dijo, no, pues sí tienes razón, eso no se hace, como que te están humillando. No. Si se supone que ellos deberían de ser el ejemplo, ¿cómo te va a estar humillando? Si hasta ellos mismos dijeron, ahí está mi sierva, ellos mismos lo hicieron, ahora ¿cómo te va a estar humillando? ¿Eso le dijo Dios? No, le dijo, no, Agar, ve y ponte sumisa con tu sierva, con Sarai. Vean lo que dice Efesios, hermanos. Dice 5:21, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Sí saben? Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. No está diciendo la Biblia ahí que seamos altaneros unos a otros, que gane el más fuerte, que gane el que grita más o el que alce más la voz, o el que tenga más saliva que coma más pinole. No, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí? Vean lo que dice Efesios. Esto es interesante, hermanos. Ahí, capítulo 6. Es interesante, hermanos. Vean lo que dice el versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, ahí se está refiriendo Pablo a los esclavos, hermanos, del primer siglo que vivían en la esclavitud. Les decía, obedezcan a sus amos que son sus amos de la carne. Háganlo con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora lo interesante de esto, dice, no sirvan al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo,
haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Ahora, el problema, ¿saben cuál? Lo interesante, ¿cuál es aquí? El contexto. Siervos, obedecer a vuestros amos. Pero si leen un poquito atrás, está, ¿cómo va a obedecer un siervo a su amo? Como un hijo obedece a sus padres. Está en el contexto. Hijos, obedecer a vuestros padres. Casadas, sujetas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Padres, no provoques a ira a vuestros hijos. En ese contexto, igual que un hijo sujeto a su padre, siervos sumisos a sus amos. Y luego Pedro, hermanos, y aquí es donde este texto es mi favorito de la noche, el mejor texto, hermanos, de la noche. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rápidamente lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, hermanos. Y 6. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, testigos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, aquí Pedro está, Dios le pague, hermano, hablando de los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con vosotros. Para no hacerles el cuento largo, se está refiriendo a los pastores. Mancebos, sed sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Esto es como funciona una iglesia, una familia. Con la palabra de Dios, hermanos, con humildad, cada uno en el lugar que debe tener. Imagínense a sus hijos de 3 años, 4 años, gobernando la casa. Las cosas no funcionan así. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Usted qué quiere, hermanos de Dios? Que Dios, cuando usted vaya a la presencia de Dios, diga, ay, ahí viene este soberbio. O ahí viene esta soberbia. Pero dice, da gracia a los humildes. Oh, ahí viene este humilde. Ahí viene. Humillaos bajo, esa es la palabra de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Qué difícil, hermanos, esta encomienda aquí a Agar. Oye, pero es que me está tratando re mal Sarai. Ve y ponte sumisa bajo su mano. Y el ángel le dijo, ¿por qué? Y vean, hermanos, le empieza a dar aliento, le empieza a dar motivos para que lo haga. Mira, Agar, yo te multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham, hermanos, bueno, Agar también se va a beneficiar de ella. Díjole aún el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Ahí está, Ismael, que significa Dios oye. Isma, oye, él, Dios. Dios oye. Porque ha oído Jehová tu aflicción. ¿Creen que Dios no ve cuando estamos afligidos? Señor, pero es que tú no sabes cómo me tratan. Pues cómo no. Si estabas aquí en el desierto, lo único que tenías era un pozo de agua y luego te ibas a morir. Es más, ibas derechito al infierno porque ibas hacia Egipto. Pero el ángel de Dios llegó ahí donde estaba Agar, hermanos. ¡Qué bendición! Entonces el ángel del Señor, como dice el Salmo, acampa alrededor de los que le temen. Los defiende. Dice, Ismael será fiero, su mano contra todos,
y las manos de todos contra él. Dicen que de Ismael salieron todos los árabes. Y es que esos hombres sí son bien peleoneros. Yo, gracias a Dios. La Biblia habla de política aquí también. No, pues dice su mano de él contra todos y la mano de todos contra él. Aquí está en la Biblia. Ese era el castigo, hermanos, de Agar. Pero Agar, hermanos, proclamó el nombre de Dios y dijo: tú eres el Dios de la vista. Tú eres el Dios que ve. ¿No he visto también aquí al Dios que me ve? Y ahí llamó a ese pozo donde estaba, lo llamó pozo del viviente que me ve. ¿Creen que Dios esté viendo, hermanos, nuestra aflicción? Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, más adelante dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo sé. Pasaron 400 años en la esclavitud, ¿y cuándo nos va a rescatar el Señor? ¿Cuándo nos va a rescatar? Nacieron y murieron esclavos y el Señor a su tiempo un día nació Moisés. ¿Cuándo nos va a rescatar del pecado? ¿Cuándo nos va a rescatar del pecado? Después del profeta Malaquías pasaron 400 años y nació el Señor Jesucristo. Y un día va a venir. No hay que desesperarse, hermanos. Hay que esperar en el Señor. Ese fue el retorno de Agar, hermanos, que dijo: tú eres el Dios de la vista. Tú eres el Dios que me ve. En Salmo 22, 24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. El Señor escucha, hermanos. Escucha nuestras aflicciones. Ahora vamos a terminar con esas palabras del Salmo que leímos, 139, para que veamos, hermanos, que el Señor, hermanos, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, el Señor siempre envía su palabra a nosotros para hacernos tornar del mal camino y que regresemos al camino de Dios, porque el Señor nos oye y ve nuestra vida. Vean el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Quién nos conoce tanto como Dios, hermanos? Dios nos conoce perfectamente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, cuando me siento y cuando me levanto, tú me conoces. Me entiendes desde lejos mis pensamientos. ¿Se ha usted querido esconder de alguien? Aquí vean lo que la Biblia dice. Oye, Dios te está viendo. Desde lejos ve tus pensamientos. Ha visto mi senda, mi acostarme. Dice, y estás impuesto en todos mis caminos. O sea, Dios está en todas partes. Esto es lo que dijo Agar. Dios es el que me ve. Dios me ve. Dice, detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Y luego pregunta, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad alta es, no puedo comprenderla. O sea, tú conoces todas las cosas, Dios. ¿Sí? ¿A dónde podremos huir de su espíritu, hermanos? ¿A dónde huir de su presencia? Si subiere a los cielos, si en un abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. ¿Tienes alas? No tenemos, ni siquiera es imposible esto, hermano. Si tomare alas el alma y habitar en el extremo de la mar, aún ahí me va a guiar tu mano. Dice, y ahí me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente, voy a estar en las tinieblas acá, en lo escondido acá donde nadie me vea, aún la noche resplandece tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día.
lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, en el retorno de Agar, ella aclamó a Dios y dijo, pues ¿a dónde voy? Mejor me regreso ahí. Esa esclava, esa sierva egipcia, hermanos, atendió a la voz de Dios y regresó ahí, hermanos, a estar sumisa con ese matrimonio que, bueno, ya Dios se va a encargar de ellos más adelante. Entonces, ¿qué enseñanza, hermanos, tenemos hoy en día? Vamos a confiar y esperar en la palabra de Dios. Problemas va a haber, siempre va a haber, siempre ha habido. Nos dan fuerte, tal vez ahí tirados estamos, tirados. Pero ahí, hermanos, el Señor nos está viendo, nos está escuchando. Hay que orarle a Dios y que el Señor haga conforme a su voluntad. Pero no dejemos de orar, hermanos.